Bien, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto volverles a saludar. El día de hoy vamos a iniciar con la temática que habíamos dejado pendiente desde la sesión anterior. Recordemos que si queremos volver a ver los puntos de los cuales ya en esta presentación no haré comentarios, pueden ver los videos anteriores. Estuvimos revisando lo que es la región maya, cómo se divide geográficamente la región maya, cómo podemos entender que hay subestilos o regiones subestilísticas y a partir de ahí ir entendiendo su complejidad urbano-arquitectónica. Hablamos de las tierras altas meridionales, que se refiere a la costa del Pacífico. Estuvimos platicando de las tierras bajas del sur, que se refiere a todo esta región, la parte central, en donde encontramos el Petén, la región de Belice, la región de la cuenca del Motagua, por el río Motagua, la región de la cuenca de la Pasión, la región subestilística de la cuenca del Usumacinta y finalmente el delta del Usumacinta-Grijalva. ¿Ok? Eh, Comentamos que en el Petén se desarrollará lo que se conoce como Lomaya, en la ciudad de Tikal, junto con otras ciudades como Calakmul, El Mirador, Huacachactún, que vemos ciertas características muy específicas, lo cual termina difundiendo lo que se conocerá como Lomaya. ¿Ok? Encontramos que Belice tendrá cierta influencia ya eh, eh, muy representativa, muy significativa de la región del Petén, y nos quedamos en qué pasa con la región de Motagua. ¿Ok? El día de hoy, en esta sesión, platicaremos de la región de la cuenca del Motagua, platicaremos de la región del Usumacinta y del delta Grijalva-Usumacinta. En el caso de la cuenca de la Pasión, nada más señalar que hay dos ciudades muy específicas, que es Ceibal y Dos Pilas, que tienen una influencia, una relación con la parte sur del Petén y con lo que veremos en la región de Usumacinta. Y por tiempos nos vamos a brincar ese componente, esa subregión estilística. Y ahorita vamos a revisar lo que es la cuenca de Motagua, lo que hoy en día es Honduras, o el límite entre Honduras y Guatemala. ¿Ok? Entonces, pues vamos a continuar. Esta región, conocida también como sudoriental o la cuenca ahí está mal escrito, no es Managua, es Motagua. Motagua. La cuenca del Motagua. Vamos a encontrar dos ciudades muy representativas del clásico maya. Será la ciudad de Copán y la ciudad de Quiriguá. Además como otras como la ciudad de Naco o la playa de los muertos. Pero nos vamos a enfocar en Copán y Quiriguá. Vamos a encontrar que hay una influencia muy representativa, muy específica de la región del Petén y de Belice, lo cual vamos a poder identificar a partir de decoraciones monumentales de piedra tallada y estelas, el tablero tendiente a la verticalidad, sin taludes o con grandes taludes sin tableros. Vamos a identificar construcciones de palacios y templos sobre basamentos troncopiramidales y plataformas, así como pocas evidencias de cresta, de estas crestas que se colocan en la parte superior de los templos. Recordemos que el Petén, debido a las condiciones de la vegetación de la selva húmeda, hay una competencia en cuanto a la altura y frecuentemente estas crestas vienen a representar o a identificar estos edificios. Pero ya en Belice vemos que son edificios con una menor altura, pero siguen siendo muy monumentales, muy colosales. Y ahora aquí en Copán y Quiriguá vamos a encontrar muy poca evidencia de crestería. ¿Ok? Esta región vamos a observar, como se ha comentado, una fuerte influencia del Petén. Y algo muy representativo de la región del Motagua será el manejo de la escultura monumental, que será algo muy ejemplar en esta zona, y además el manejo de del paramento
cómo manejan la piedra en las fachadas altas y frisos de los edificios. Vamos a encontrar que manejan muchas estelas, en el cual representarán a sus gobernantes, o también el manejo de mascarones y altorrelieves en los frisos, y el manejo de espacios abiertos, organizados y articulados en torno a plataformas y basamentos. Aquí tenemos una vista volumétrica del asentamiento de Copán, en donde podemos identificar cómo están estos espacios abiertos, delimitados por estos basamentos troncopiramidales y una serie de elementos escalinados, los cuales nos generan una serie de subconjuntos articulados mediante otra serie de basamentos y plazas. Aquí encontramos fotografías del sitio, Copán. Podemos encontrar cómo existe una gran plaza, en donde encontraremos al centro lo que sería un basamento troncopiramidal, que además tiene, con esta influencia que nos recuerda un poco a Uaxactún, por ejemplo, que tiene escalinatas en cada uno de sus caras, encontramos nuevamente este tipo de basamento con escalinatas por los cuatro rumbos o las 4 caras. Vamos a encontrar una serie de plataformas y escalinatas, muchas veces sin el manejo de alfardas. Vean cómo en estas escalinatas no hay alfardas. Lo mismo que esta serie de plataformas, no identificamos las alfardas, algo muy de la región del Petén. Aquí podemos ver un juego de pelota. En este juego de pelota, que va a ser caracterizado, de hecho es este conjunto que estamos aquí, caracterizado por estos elementos en talud, y la cancha propiamente, que tiene forma de I latina, con sus respectivas cabeceras y la parte central. ¿Okay? Podemos encontrar cómo los basamentos o los edificios se yuxtaponen unos con otros y de pronto te generan un complejo arquitectónico que tenemos que identificar cuáles son sus diferentes partes y sus componentes. Podemos ver los arranques de los muros, porque los muros estaban construidos con piedra, y entonces podemos ver los vestigios de estos arranques de muro y los espacios que se le conocen generalmente como crujías, en el cual se encontraba desarrollado el espacio interior de estos templos o de estos elementos domésticos, palaciegos, cívicos, etc. Podemos ver aquí la presencia de algunas estelas y la gran importancia de estas categorías, estas constantes de diseño, como por ejemplo la axialidad, la plaza pirámide, la evidencia clara y evidente del manejo de la infraestructura, el desarrollo también de esta frontalidad de los edificios a partir de la plaza pirámide. Y algo muy importante que también podemos entender aquí es que también vamos a encontrar acrópolis. Recordemos que, a diferencia de las acrópolis griegas, que son desarrollos en lo alto de las polis, de los asentamientos, que se les llama acrópolis, ciudades altas, aquí no. Aquí vamos a encontrar cómo es una yuxtaposición de ampliaciones y construcciones que se van realizando sobre conjuntos arquitectónicos, no un edificio, sobre todo el conjunto o subconjunto arquitectónico, generando un gran basamento muy alto, lo cual se le conoce como acrópolis. ¿Okay? Tenemos aquí evidencia del claro manejo y la técnica depurada de la talla. Podemos ver cómo en este friso inferior hay una serie de elementos escultóricos. Podemos identificar cómo hay unos cráneos y una serie de jeroglíficos o de este vocabulario maya. Podemos encontrar a los lados una serie de elementos que fueron pretallados y tallados una vez que fueron colocados, lo cual nos permite el entendimiento de una plástica escultórica. Seguramente esto estaba policromado, y hacía que estas ciudades fueran muy representativas en cuanto a lo visual. Podemos ver en este conjunto cómo hay una escultura monumental
y a sus espaldas encontramos unas escalinatas con unas alfardas que tenían una decoración en bajorrelieves y una serie de mascarones y elementos que se encontraban tanto en los lados, en las alfardas, como en las mismas escalinatas. Al día de hoy este edificio, este basamento, tiene una protección que impide que de pronto el sol, la lluvia, genere mayor deterioro en estos elementos. Vean esto es interesantísimo. Desde una bóveda maya vemos cómo son estas propuestas en saledizo con estos elementos para librar el claro, y vemos aquí algo bien interesante, cómo están generando esta talla a partir de una serie de sillares que fueron previamente tallados, colocados, y todavía tienen la evidencia de un color. ¿Ok? Podemos ver aquí algo que nos representa algún animal, pareciera ser un ave, o en este caso, vean, se ve claramente a una persona que tiene un tocado zoomorfo, en el cual seguramente nos representa algún sacerdote, algún gobernante, así como sus diferentes y variadas estelas que van a complementar todo este conjunto. Aquí ya nos habla de una gran técnica constructiva, artística, plástica, para poder desarrollar estos elementos. En el caso de Quiriguá, vamos a encontrar igual espacios abiertos, delimitados por grandes plataformas, escalinatas, y en las partes superiores encontraremos los vestigios de los arranques de los muros de una serie de edificios con función religiosa, cívica, etc. Podemos ver cómo los muros eran muy anchos, y entonces al centro encontramos lo que se conoce como el núcleo de muro, y una serie de elementos que vienen a delimitar este núcleo de muro y que le daba estabilidad a toda esta estructura o esta edificación. Vean qué interesante la relación o la integración con el paisaje, y de pronto vemos que tristemente, aquí se ve el río Motagua, tristemente la selva ha sido depredada por el ser humano para generar campos de cultivo. Se ha generado una zona de protección para no dañar la importancia de la integración física con el contexto de este patrimonio mixto, pero bueno, lamentablemente más allá de este limitante o de esta frontera de protección, pues el ser humano ha destruido la selva y generado áreas de cultivo. También en esa ciudad de Quiriguá podemos encontrar una evidente y notoria escultura monumental en sus diferentes estelas, bajorrelieves, mascarones, en donde nos habla de que, de hecho lo pudimos ver en Belice con uno de los edificios, la Manay, si ustedes se acuerdan. Algo que de pronto en Tikal o en la región del Petén no veíamos, como es esta escultura monumental, en Quiriguá y en Copán los alcanzamos a identificar. Ok, dejamos aquí la región del Motagua y continuamos con la región del Usumacinta. Y como les había comentado, ¿qué pasa ahora con otras dos de las subregiones estilísticas identificadas como el Usumacinta y la región subestilística del Delta Grijalba-Usumacinta? ¿Ok? Bien, vamos a comenzar a platicar que justamente esta región, identificada como la región subestilística del Usumacinta, es debido a la cuenca hidrológica del río del Usumacinta, que divide o es la frontera de Guatemala con Chiapas. Ahí vamos a encontrar igual una densa selva, y vamos a encontrar que tiene un pedacito de Tabasco, gran parte de la parte norte de lo que es Guatemala, y una parte de lo que es Chiapas. Mientras que la región que ahí está indicada con el número 9, que es la del Delta Usumacinta-Grijalba, podemos identificar gran parte de lo que hoy en día es el estado de Tabasco, una parte sur de lo que es Campeche y una parte norte de lo que es Chiapas. ¿Ok? Vamos a identificar cómo es la arquitectura que identificamos en esa zona. Primero, bueno, esto ya habíamos platicado, las diferentes cuencas que dividen este lugar. Vamos a platicar de la cuenca del Usumacinta,
en donde vamos a encontrar ciudades como Yaxchilán, Bonampak, Piedras Negras o Altar de los Sacrificios. En la parte inferior tenemos unas fotografías que representan a Piedras Negras y el Altar de los Sacrificios. Pero buscaremos hablar de estas dos ciudades muy representativas del clásico maya, que se conoce como Yaxchilán y Bonampak. Las características específicas de esta cuenca del Usumacinta será que tienen una influencia evidente del Petén y posee una clara constante de diseño, que es la integración física con las laderas y las colinas. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. En cuanto al basamento de estos edificios, se desarrolla o se maneja o es común el manejo de las acrópolis. Son edificios o basamentos de poca altura, tendientes a la horizontalidad, que ya no son muy altos, son más chaparritos, y tienen escalinatas sin alfarda. Respecto al talud tablero, hay taludes que tienden a la verticalidad con molduras en la parte superior de estos taludes. Y el templo posee bóvedas en saledizo o el llamado arco falso maya, fachadas rematadas con frisos, y ahorita vamos a ver esos ejemplos, el empleo de crestería de doble muro al centro de los templos, que esto es un avance tecnológico para los mayas. Y ahorita vamos a hablar de a qué se refiere esto. La decoración compleja de estuco. El estuco es por lo general cal, arena y agua. Y vamos a ver que en la región, sobre todo en la parte norte de la región maya, se va a utilizar un tipo de tierra blanca. Sascaf se llama, sascaf, que se mezcla con la arena y el agua y te genera una masa, una masita, la cual se aplica en los muros. Le pueden llamar enjarre, le pueden llamar acabado, le pueden llamar estucado, le pueden llamar como quieran. La idea es entender que existe el manejo de este material para repellar, es otro de los términos, estos muros. Vamos a encontrar el uso de los mascarones. Se fijan, los mascarones va a ser algo muy común de la cultura maya. Dinteles labrados. Y destaca el uso de los murales en el interior. De hecho, esta zona se caracteriza de toda la región maya, y si no es que de toda la región mesoamericana, sin considerar Teotihuacán, como el gran desarrollo del muralismo mesoamericano. Claro, hay murales de pronto en Cholula, evidentemente en Teotihuacán, como recordarán, pero en esta región del Usumacinta encontramos el manejo muy detallado de la pintura mural. ¿Okay? Vamos a ver estas dos ciudades. Primero Yaxchilán. Yaxchilán, y este es un plano del INA, que es turístico, es informativo. Podemos ver cómo está al margen de lo que es el río Usumacinta, aquel río que divide Guatemala de Chiapas, y encontramos un conjunto que evidentemente no tiende al norte magnético, porque tiende a esta barrera física que es el río, y por lo tanto el desarrollo de este conjunto se desarrolla en la ladera. Esto no es plano, esto está inclinado hacia el río. Por lo tanto, estos edificios buscan generar o anclarse, por así decirlo, de las laderas de este tipo de terreno. Vamos a encontrar uno de los edificios más representativos de Yaxchilán, es el edificio 33, en donde si colocamos una escala humana, podemos ver el tamaño, la monumentalidad del edificio, que, sin embargo, tiende más por el diseño a la horizontal que a la verticalidad. Y lo vamos a ver si recordamos de pronto. La región de Tikal, en la ciudad de Tikal, son edificios muy tendientes a la verticalidad. Aquí tenemos 40 metros de alto. Y aquí nos va a ayudar mucho a entender cómo se está conformando esta monumentalidad, esta volumetría, esta morfología del edificio. ¿Ok? Bien. Aquí ya me surgió una duda. Dice 40 metros y luego dice cerca de 9 metros. Creo que a lo que se está refiriendo, y eso si alguien me ayuda a verificarlo,
se refiere a que tiene una altura de 9 metros, no puede ser 40 metros, no es una locura, no es 40 metros, son 9 metros. Y seguramente el emplazamiento, la fachada, ha de tener una relación de 40 metros. No sé a qué puse estos 40 metros. Si alguien me ayuda a verificarlo, y si no, al rato yo lo verifico. Bien, aquí tenemos un mapa satelital de la región, en donde tenemos, vean cómo es una especie de península, por así decirlo. El cauce del río Usumacinta genera esta especie de península, un apéndice, si lo quieren ver así, que además vean cómo es una densa selva. Y la ciudad de Yaxchilán se encuentra justamente en la parte norte. ¿Cómo llegamos a Yaxchilán? No hay carreteras. Se llega por avioneta o se llega por barco, por lancha. ¿Ok? Entonces no hay un desarrollo específico de accesibilidad para llegar a Yaxchilán. Ahí de entrada vean la complejidad de esto. Estuvo a nada de prácticamente políticamente ser de Guatemala, ¿no? Es un apéndice, vean cómo de pronto este apéndice se mete en el territorio guatemalteco gracias al río Usumacinta. Podemos ver cómo las vistas, a diferencia de los otros sitios que hemos estado viendo, tiende a ser muy complicado el terreno no es plano, el terreno es abrupto, el terreno tiene pendientes y por lo tanto el desarrollo de los edificios parecen anclados en las laderas de esta serranía o de estos elementos topográficos que dan hacia el río. Podemos ver el manejo de la piedra para generar las escalinatas y de pronto estos remates con los edificios, en algunos casos ya han quedado los vestigios de los arranques de los muros. Podemos ver cómo no hay espacios amplios como vimos en Quiriguá o en Copán, que son estas grandes plazas. Aquí, debido a la geografía y a la densa selva, tenemos que de pronto hay árboles en las plazas, hay una serie de estratificaciones espaciales que nos ayuda a entender las jerarquías y las articulaciones de los espacios a través de plataformas, escalinatas y edificios, pero la vegetación será muy importante en ese tipo de conjuntos. ¿Por qué? Hay una integración física. Evidentemente aquí el extraño es el edificio, porque este conjunto de densa selva, pues hay una competencia directa. Si de pronto esto no lo mantienes en cuidado constante, la selva lo devora. Podemos ver aquí algunos vestigios de muros. Vean qué interesante. Lo interesante de estos sitios es que parecieran ser unas radiografías. Podemos ver cómo están funcionando y cómo se están estructurando los diferentes muros. Aquí nosotros y nosotras podemos ver cómo hay una serie de sillares que se están colocando para determinar estas jambas. En la parte superior un dintel con piedra y una serie de elementos a manera de lajas que podemos ver en la parte superior acomodados como remate. Y esto nos está sirviendo 1, 2, 3, 4, 5 y seguramente una serie de vanos más para indicar la entrada o el acceso a este espacio cerrado, el cual además tiene la constante del número impar, ¿se acuerdan? Y que justamente una de estas vanos tendría algún elemento, ya sea tamaño, sería algún elemento decorativo que le daría jerarquía. Esta es el anterior, la estructura 12 de Yaxchilán. Aquí tenemos la estructura 19, donde podemos ver los vestigios de ciertos elementos o remates que nos suelen inferir una crestería, y ciertos elementos de infraestructura, como podemos ver aquí muros de contención y elementos estructurales. Vemos por aquí una serie de bóvedas en saledizo, el famoso arco falso maya, que ya dijimos que es una bóveda, cuyo desarrollo es a partir de estos elementos que están saliendo, se le llama ensaledizo. Aquí el intradós de estas bóvedas tiende hacia la continuidad y no a este escalonamiento como se vio en otros sitios arqueológicos. Aquí tenemos la maqueta de la estructura 33, ya dijimos que es de 9 metros, ¿ok? Vemos cómo se está constituyendo. Primero hay unas escalinatas sin alfarda que forma esta plataforma.
hay una serie de cuerpos en talud, hay una fachada baja. Hay que entender que los templos se pueden dividir en dos tipos, en dos partes. Una fachada baja que por lo general no tiene decoración y solamente ahí se encuentran los vanos. Vean cómo son vanos en número non. Y una fachada alta con moldura superior e inferior y friso central con una escultura. O sea, tengo aquí una fachada baja sin decoración y una fachada alta que tiende hacia el talud. Ya después veremos, no me acuerdo si en esta presentación o más adelante veremos estructuralmente por qué está inclinado. Y estas tienen una moldura en la parte superior, que es lo que estoy exagerando, y en la parte inferior, con una serie de relieves, mascarones, etcétera, en la parte del friso. ¿Cuál es el friso? Esto es el friso. ¿Cómo está enfatizada la jerarquía del vano central? A partir de este mascarón o escultura que se encuentra en la crestería. Esto es una crestería de doble muro con nichos y una escultura central. ¿Para qué sirven los nichos? ¿Para un aspecto visual? Sí, pero la función específica es que le quitas peso a este elemento estructural. Por lo tanto es más ligero. ¿Qué es? Déjenme ver si aquí tengo una imagen, no, del lateral, de qué es una crestería de doble muro. Vamos a recordar el emplazamiento básico de lo que hay en Tikal. Si se fijan, era un basamento muy vertical, un templo, y en la parte superior un enorme tocado de piedra que coincidía prácticamente con el grueso del muro del fondo del templo y que prácticamente coincidía con un elemento geométrico estructural de todo el basamento. Una crestería doble significa que yo tengo aquí un templo, bueno, la cubierta de un templo. Aquí vamos a hacerlo como en corte. Seguramente por ahí tengo yo alguna imagen. Y la crestería, en lugar de que esté al fondo, ahora lo vas a poner al centro. Pero será un doble muro. Y este doble muro, que va a tener un hueco en el centro, porque es un doble muro, va a tener además cada una de sus caras con nichos para quitarle peso. Y esto lo que hace es que reparte las cargas, una menor carga que los nichos, perdón, que las cresterías de Tikal, hacia lo que son las bóvedas que están cubriendo cada una de las crujías y lo reparte a los muros y estas al basamento. ¿Ok? Eso es una crestería de doble muro. Aquí tenemos la vista actual de lo que es Yaxchilán, la estructura 33. Vemos los tres accesos, vemos las escalinatas, vemos la fachada baja, sin detalles, vemos aquí unas jambas, vemos el dintel y la fachada alta con esta inclinación de una vez les voy diciendo que es a partir de las bóvedas. La parte interior está cubierta no con vigas, sino con bóvedas mayas. Y estas bóvedas, si hiciéramos un corte, nosotros vemos esta inclinación, ¿ok? La losa tapa, los mechinales, y de pronto para no generar este elemento totalmente recto, que es lo que estoy haciendo, pues lo hacías inclinado y esto es lo que tenía relleno. Ok, bueno, el dibujo me quedó horrible, pero se va entendiendo por qué es inclinado, porque adentro hay una bóveda. Tiene una serie de decoraciones, una serie de elementos que además se caracterizan por esta crestería. Aquí tenemos una maqueta de la Acrópolis, se llama la Acrópolis Chico, donde vemos cómo hay un emplazamiento en donde se está delimitando una plaza central con una serie de conjuntos edilicios integrados físicamente a esta ladera para el desarrollo de estos edificios. Aquí hay la Acrópolis Sur, estructuras 41, 40 y 39, con el mismo tipo de lenguaje que vemos en la estructura 33. Plataformas, fachada baja, fachada alta y la crestería, ¿vale? Y finalmente Bonampak, pero eso lo vamos a ver una vez que regresemos en nuestra segunda parte de la sesión. Gracias.